Con nosotros Arismendi Díaz Santana, y la última vez que Arismendi estuvo aquí había iniciado un proceso legal de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales contra las decisiones del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Todavía hoy está en los periódicos el diferendo entre el representante de la Silsarril y el gerente del Consejo. Explíquele a la gente qué es lo que pasa y por qué hubo que recurrir desde una instancia oficial al Tribunal Superior Administrativo. Bueno, mira, en el 2005 el Consejo dictó un reglamento de apelaciones. Ese reglamento es un poco restrictivo en el sentido de que si tú haces una reclamación y yo como parte contraria decido impugnarla, automáticamente se paraliza el proceso hasta que el Consejo tome una decisión. Eso fue en el 2005. En el 2013 surgió una ley, la famosa ley 107-13, que entró en vigencia en el 2015, donde dice que no, que así no es que funcionan las cosas, sino que tu curso sigue avanzando hasta que excepcionalmente la autoridad máxima pueda suspenderlo. Entonces, lo que está alegando la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales es que una ley, y sobre todo una ley posterior a un reglamento particular, está por encima totalmente. Está por encima el reglamento. El sentido común dice eso. Claro. Eso es como una ley y un decreto. Sobre todo porque incluso ese reglamento del Consejo no fue de lo que incluyó la ley como que debía ser sancionado por el Poder Ejecutivo. Cuando se hizo la ley de seguridad, se estableció una cantidad de reglamentos. ¿Cuántos fueron? 4 o 5, no recuerdo exactamente ahora, que específicamente para entrar en vigencia tenían que ser sancionados mediante decreto del Poder Ejecutivo. Ese no es uno de esos. O sea que hay un agravante. ¿Y ese reglamento último que hizo el Consejo sí era sujeto de decreto o era reglamento interno? No era sujeto de decreto. El asunto está, Altagracia, en que ¿qué es lo que más conviene a la población? En este momento en que la gente se queja tanto, que tiene la percepción de que el sistema se ha desviado y que lo que está beneficiando son a la RS, a la AFP, a la RL, etcétera, etcétera, venir a discutir un derecho que la ley le asigna a cualquier persona a cómo manejar un proceso de reclamación, yo creo que es improcedente. Desde luego, yo he recibido comunicaciones y conversaciones con los directivos de la ADARS y señalan algunas preocupaciones sobre algunas decisiones que ha tomado la Silsarril que pueden ser, según ellos, que estar al margen o poner en peligro el equilibrio financiero del plan de salud. Esas son cosas que deben discutirse y yo creo que incluso el propio Consejo Nacional de Seguridad Social es el mejor escenario para discutir ese tipo de problemas y llegar a un acuerdo. Pero eso no puede de ninguna manera invalidar el derecho que tiene la población a poder hacer valer sus reclamaciones y que las mismas surtan un efecto inmediato. Porque lo que señala la superintendencia es lo siguiente: si tú como ARS o AFP, pero en este caso el conflicto con las ARS, puede invalidar una reclamación que yo haga, sujeto a que el Consejo además vuelva y la invalide. Ellos están diciendo que hay dos vetos, ¿sí? Porque tú estás estableciendo un veto contra mí, paralizándome el proceso, y después el Consejo, donde esas empresas tienen una alta influencia a través de los representantes empresariales, podía volver a vetar el proceso. En el caso de esos recursos, ¿se trata de recursos individuales de los ciudadanos? De cualquiera, pero sobre todo... Pero no, yo estoy pensando la cantidad de recursos que podría someter la ciudadanía y cuál es el tiempo que tiene el Consejo de la Seguridad Social para, dentro de todo lo que tiene que hacer, conocer como corte de apelación de los recursos. Bueno, según la DIDA, hay muchísimos casos que han pasado el tiempo suficiente y que prácticamente han perimido precisamente por la dilación. O sea que el asunto es dormirte en buen dominicano. Detrás de todo eso está el tema del veto. Porque finalmente, si se va al Consejo de la Seguridad Social y el Consejo no se reúne o el Consejo comienza a discutir y no toma ninguna decisión, es en perjuicio de la población.
Claro que es en perjuicio de la... Sería bueno saber, y quizás ese es un trabajo para la redacción, cuántos recursos están pendientes de decisión en el Consejo de la Seguridad Social, porque si lo que le pasa a una gente en Catana Matías tiene que ir a una reunión del Consejo, nada más del camino de Catana Matías. Y donde ese infeliz no tiene ninguna influencia en el Consejo, pero la contraparte sí tiene una influencia en el Consejo. Sí, mira, déjame decirte una cosa. Según la CISARRIL, en el 2015, 2016, el Ministerio de Administración Pública conminó al Consejo Nacional de Seguridad Social a que modificara ese reglamento para ponerlo a tono con la ley 107-13. El Consejo no atemperó a eso. Luego, según dice Pedro Luis Castellano, la CISARRIL le envió varias comunicaciones, igual que la DIDA, al Consejo en ese mismo tenor. Tampoco hizo nada. Entonces, de alguna manera hay que buscar una solución al problema. Ojalá que no haya tenido que llegarse a la vía legal extra sistema, pero tampoco es cierto lo que están diciendo algunos de que ese es un precedente negativo, porque en primer lugar, y esto lo digo yo ahora con toda responsabilidad, cuando yo fui gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, el Consejo fue demandado tanto por la CISARRIL como por la CIPEN, y yo tuve como gerente general que ir a los tribunales a defender con los abogados al Consejo de la Seguridad Social. Y si eso pasó, ya hay un precedente. Pero además de eso no se murió nadie, ni se cayó el sistema. Pero además de eso, la CISARRIL dice, en una comunicación que me envió, que también lo han hecho las ARS, que han acudido en algunos casos al Tribunal Administrativo, al Tribunal Constitucional. O sea, cuando soy yo está etcétera. bien, pero cuando es el otro Exactamente. Entonces no se puede manejar las cosas de esa manera tan diferenciada. Bueno, muchísimas gracias. Interesantísimo el tema de hoy y tarea para los medios. ¿Cuántos casos de apelación están en el Consejo de Seguridad Social y la gente muriendo? ¿Y cuánto perjudican a la población, a los afiliados? No, eso es.